Mis papás me castigaban quitándome la insulina, hasta que escapé y los metieron a la cárcel por intentar matarme. ¿Niña desaparecida? ¿Qué pasó? El castigo favorito de mis papás era quitarme la insulina. Tener diabetes tipo 1 no significaba nada para ellos, más que otra forma de controlarme. Esa noche, me fui de la casa para siempre. Respondí cuando mi mamá dijo que yo solo fingía estar enferma para no hacer los quehaceres. Mi glucosa ya estaba arriba de 400, pero a ella no le importó. ¿Quieres hacerte la enferma?, dijo mi papá, guardando la insulina en el cofre de su cuarto. Pues vamos a ver qué tan enferma de veras te pones. No era la primera vez. Ya lo habían hecho antes por cosas mucho más tontas, como olvidar sacar la basura o sacar una B en un examen. Normalmente era solo por unas horas, hasta que empezaba a temblar y a rogarles. Pero esa vez se sintió distinto. Los ojos de mi mamá estaban fríos cuando dijo: 3 días te van a enseñar a respetar. Yo sabía que 3 días me iban a matar. Ya lo había aprendido con el educador en diabetes del hospital. El mismo hospital donde ellos se hacían pasar por padres preocupados, sonriendo durante mis consultas. Nadie sospechaba que esas personas que viajaban casi 2 horas desde León hasta Guadalajara para ver al mejor endocrinólogo pediátrico en realidad me estaban matando en casa, poco a poco. A medianoche ya estaba vomitando y apenas podía mantenerme en pie. El dolor en el estómago era insoportable y sabía que estaba entrando en cetoacidosis diabética. Ya me había pasado antes, y esta vez no iba a esperar a que ellos decidieran que ya había aprendido la lección. Agarré mi medidor de glucosa y el dinero de emergencia que tenía escondido en la cómoda, unos 400 pesos que había juntado devolviendo botellas y latas sin que ellos supieran. Me salí por la ventana mientras veían la tele. El hospital estaba a unos 6 kilómetros, pero yo ya había mapeado la ruta semanas antes. Sabía qué calles tenían más sombra y en qué patios había perros. Paré varias veces para checar la glucosa. El medidor solo marcaba HI, o sea, arriba de 600. Llegué a urgencias a las 2 de la mañana y me desplomé apenas crucé la puerta. Me metieron de inmediato al ver mi pulsera de alerta médica. La enfermera de triaje preguntó por mis papás. Y mentí. Dije que venían en camino. Me pusieron un suero y empezaron insulina intravenosa mientras yo fingía dormir, cuando me pasaron a un cuarto normal. 6 horas después, esperé a que la enfermera saliera y desaparecí. Conocí a ese hospital como la palma de mi mano después de tantas consultas. Y así, por 2 semanas, viví escondida ahí dentro. Dormía en diferentes salas de espera, usando revistas como almohadas. Me lavaba en los baños, guardaba mi ropa en una bolsa de plástico que encontré, comía galletas y jugo de las salas familiares donde dejaban snacks para los visitantes. Y lo más importante, descubrí dónde guardaban muestras de insulina y suministros en una sala de educación que nunca cerraban. Me aplicaba dosis mínimas para mantenerme viva. Pero entonces salió el boletín de persona desaparecida, y mi foto apareció en las noticias. La historia que contaron me revolvió el estómago. Mis papás dijeron que yo tenía problemas mentales, y que me había fugado después de robar medicinas, que era un peligro para mí misma y necesitaba internamiento psiquiátrico inmediato. Mi mamá lloró frente a las cámaras, hablando de su pobre hija enferma que se negaba a cuidarse. Me pintaron como delirante y violenta. Hasta dijeron que los había atacado cuando intentaron darme mi insulina. Una semana después, una enfermera del turno de noche me encontró en el baño del 3er piso, midiéndome la glucosa. Ya estaba descuidada del cansancio y no la escuché entrar. Vio los suministros regados en el lavabo y reconoció mi cara en el instante. «Mi niña», dijo bajito, «tú eres la desaparecida del noticiero». Quise correr, pero levantó la mano. «No voy a llamarles, pero necesito saber por qué vives en el hospital», le dije. «Usted no entiende. Si regreso, me van a matar». Se acercó despacio y me preguntó quién haría eso. Y yo le conté todo, entre sollozos. Se llamaba Patricia. Se sentó conmigo en el piso de ese baño por casi 1 hora, haciéndome preguntas cuidadosas sobre cada visita al hospital, cada vez que me escondieron la insulina. Me hizo anotar fechas y detalles mientras todavía los tenía frescos. Y entonces, tomó la decisión que me salvó la vida. Llamó a la policía. Se quedó conmigo mientras seguridad revisaba 3 años de grabaciones de urgencias. Cada visita mostraba lo mismo. Yo llegando en crisis y ellos actuando como si fueran papás preocupados. Patricia llamó al DIF y entregó toda la documentación médica como prueba de negligencia. Me prometió que nunca volvería con ellos. 2 días después, mis papás fueron arrestados. Los titulares cambiaron de niña desaparecida a negligencia criminal. El fiscal dijo que negar un medicamento que salva vidas era tortura. Patricia testificó sobre cómo me había encontrado casi muerta, sobreviviendo con insulina robada.
Al jurado le tomó menos de 1 hora condenarlos. Lo llamaron negligencia médica. Pero yo sé lo que realmente fue. Intentaron matarme. Nunca imaginé que volvería a verlos. Mucho menos en una sala con bancas de madera y un letrero que decía «Juzgado de lo penal». Mis manos sudaban, aunque el aire acondicionado estaba a todo lo que daba. Tenía una enfermera al lado, por si mi glucosa bajaba o subía. Y tenía a una psicóloga también. Pero lo único que me sostenía era pensar en Patricia, que me había prometido que no volvería con ellos. Estaba sentada en la última fila, firme, con los brazos cruzados. Cuando los vi entrar, no parecía que estuvieran arrestados. Mi papá seguía con esa cara de «yo controlo todo», y mi mamá llevaba una blusa blanca perfectamente planchada, como si fuéramos a una comida familiar, solo que esta vez era para hablar de cómo intentaron matarme. El juez pidió que me pusiera de pie. Nombre completo: María Fernanda Castañeda Ríos. Respondí sin que me temblara la voz, aunque por dentro sentía que me iba a partir en 1000 pedazos. ¿Edad? 14. ¿Está usted dispuesta a declarar bajo juramento? Asentí. Y ahí comenzó todo. Me pidieron que contara desde el inicio. Desde la primera vez que me quitaron la insulina por no lavar los trastes. Desde la vez que casi me desmayé en el patio. Y me dijeron que lo estaba fingiendo. Y, finalmente, esa última noche, cuando escuché a mi madre decir, 3 días te van a enseñar a respetar, como si mi vida fuera una clase de obediencia. Yo hablaba, pero no era yo. Era una parte de mí que se había endurecido tanto que ya no lloraba. Les conté cómo caminé hasta el hospital, cómo robé insulina para sobrevivir, cómo viví en los pasillos, entre revistas viejas y el olor a cloro. ¿Recuerda lo que sintió esa noche? Sí, sentí que si no me iba a morir. Y que si moría, nadie iba a saber la verdad. Mi madre me interrumpió. «¡Mentira! Esa niña siempre ha sido dramática». El juez golpeó con el mazo. «Señora Castañeda, está advertida. Una interrupción más y será retirada de la sala». Mi papá no dijo nada. Solo me miraba, pero ya no con rabia, con miedo. La tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un bisturí. Sentía cada mirada, cada respiro contenido. Y entonces sucedió. Sentí un mareo, un bajón fuerte. Me llevé la mano al cuello donde tenía el sensor de glucosa. 42. Bajísima. «Necesita azúcar», gritó la enfermera que estaba conmigo, sacando una bolsita de jugo que traíamos lista. Mientras bebía el jugo, el juez autorizó una pausa. Pero yo no quería seguir. Por primera vez me estaban escuchando. «Quiero seguir. Estoy bien», mentí, aunque mis manos temblaban. El juez me vio por un momento. Luego asintió. «Concedido». Y seguí. Hasta terminar. Hasta decir que sabía que lo que hicieron no era un castigo. Era una forma lenta, silenciosa, de hacerme desaparecer. Después de eso, me pasaron a una sala separada. La audiencia continuó, pero ya no tenía que estar allí. La psicóloga me llevó a una salita con juguetes viejos y un póster de superhéroes en la pared. Me senté en el suelo, con la cabeza recargada en las rodillas. Fue ahí cuando Patricia entró. No me dijo nada al principio. Solo se sentó conmigo. Yo no tenía palabras, pero sus ojos sí. «Estoy orgullosa de ti, mi niña». La abracé como si fuera mi vida. No sé cuánto tiempo pasó. Solo recuerdo que me quedé dormida en esa sala, segura por primera vez en años. Pero al despertar, una asistente social me esperaba con una expresión grave. «Fernanda, encontraron unos documentos en la casa de tus papás. Necesitamos que los veas. Hay algo más». «¿Qué documentos?» «Hay una libreta, con anotaciones. Muchas de ellas con fechas que coinciden con tus crisis de glucosa». Me la enseñó. En la portada, escrita con marcador permanente, decía «Conductas de Fernanda. Castigos». La abrí, y ahí estaban. Cada uno, fechados, clasificados, justificados, como si mi vida fuera un experimento, o un expediente clínico de tortura. Me quedé mirando esa libreta sin decir una palabra. «¿Quieres que paremos por hoy?», preguntó la trabajadora social. «No», dije cerrándola con fuerza. «Ahora vamos a seguir hasta el final». El hogar temporal no olía como casa. Olía a desinfectante, a cobijas lavadas en lavandería y a comida recalentada. Me asignaron una litera junto a una niña que no me dijo su nombre en los primeros 3 días. Me observaba como si yo también fuera una amenaza, pero no la culpo. En ese lugar, todas sabíamos lo mismo. Nadie llega ahí por amor. La trabajadora social que me recibió se llamaba Teresa. Tenía la voz suave, pero los ojos duros. Me explicó las reglas. Levantarse a las 6, desayuno a las 7, escuela por la tarde en el salón de usos múltiples, revisión médica cada semana. No celulares, no redes sociales, no contacto sin supervisión. Me explicó que estaría allí hasta que encontraran una opción adecuada. Lo dijo así,
como si fuera un mueble fuera de lugar que debían reubicar. Me dieron un uniforme azul con el logotipo del DIF bordado, calcetas blancas y una carpeta con mis horarios médicos. Nadie me preguntó cómo me sentía. Solo me acomodaron en el sistema como a tantas otras. La primera noche soñé con la libreta. En el sueño, la abría y cada página se transformaba en un castigo nuevo. Uno que no recordaba. Uno que tal vez viví pero mi cabeza borró. Me desperté empapada en sudor, con la glucosa por las nubes. El sensor pitaba como loco. Corrí al enfermero de guardia, que me miró con cara de fastidio. ¿Otra vez alta? ¿Comiste algo escondido? No, le respondí seca. Fue una pesadilla. Me inyectó sin decir más. Pasaron los días. A veces me sentía como un animal en observación. Las demás niñas me miraban raro. No sabían si era víctima o traidora. La televisión aún hablaba del caso. Una psicóloga vino a preguntarme si quería ver a mis padres en el reclusorio para proceso de cierre emocional. Me reí en su cara. Cierre sería que nunca más los volviera a ver. Fue entonces, una tarde que llovía a cántaros, que conocí a Camila. Ella fue la única que se acercó sin miedo. ¿Tú eres la de la insulina? Asentí. Pensé que se burlaría, pero en lugar de eso, levantó la manga de su suéter y me mostró una bomba de insulina pegada al abdomen. Yo tengo tipo 1 también, desde los 7. Nos quedamos mirándonos en silencio. Luego dijo algo que me desarmó. Mi mamá decía que era mi culpa por comer azúcar, que yo me lo busqué. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez, no tenía que explicar nada. Ella entendía. Con solo mirarnos, ya sabíamos. Desde entonces, empezamos a cuidarnos mutuamente. Hacíamos revisiones cruzadas. Ella me preguntaba por mi sensor. Yo le recordaba las dosis. Le enseñé a ajustar mejor su ratio insulina-carbohidratos. Ella me enseñó cómo esconder snacks en los zapatos, sin que las cuidadoras lo notaran. Éramos un equipo. Una noche le confesé, tengo miedo de que nadie me quiera. Que digan que soy demasiado problema. Entonces que se vayan al carajo, dijo Camila sin pestañear. Me reí por primera vez en semanas. Teníamos un cuaderno donde escribíamos frases para sobrevivir los días grises. La primera que anotamos juntas fue, no somos frágiles. Somos calibradas para sobrevivir. Pero ese momento de calma no duró mucho. Una mañana, mientras desayunábamos avena aguada con leche en polvo, la directora del hogar llegó con cara de piedra. Traía una carpeta roja. Fernanda, te buscan. ¿Quién? Pregunté con el corazón en la garganta. Hay alguien que dice tener documentos que podrían cambiar tu caso y que estaba presente en varias de tus visitas al hospital. Me levanté en seco. ¿Quién? Un médico. Dice que fue residente cuando tú eras paciente, que tiene registros que desaparecieron. Camila me agarró del brazo. Ten cuidado. No todos vienen a ayudar. Lo sé, le respondí. Pero esta vez, yo decido. Salí al pasillo y al fondo vi a un hombre joven, con bata blanca y rostro cansado. Tenía una carpeta en la mano. Me miró, bajó la vista y dijo, yo debí haber hablado hace años. Pero tengo algo que necesitas ver. Cuando lo vi de cerca, supe que decía la verdad. No sé explicarlo. Tal vez fue la forma en que sostenía la carpeta, como si quemara, o la manera en que no me podía mirar directo a los ojos. No era soberbia, era culpa. Culpa de esa que uno arrastra años y nunca logra sacarse de encima. Me llamo Esteban, dijo, apenas audible. Estábamos en una pequeña sala de visitas del hogar. Afuera, Camila me esperaba sentada en el piso, con las rodillas abrazadas. Las cuidadoras se mantenían cerca, pero sin intervenir. Yo tenía la libertad de decidir si quería seguir escuchándolo. Fui residente de medicina interna en el hospital cuando tú tenías como 10 años. Estuve en 3 de tus internamientos por cetoacidosis. Me acuerdo, porque algo no cuadraba. Llegabas siempre en estado crítico y tus papás parecían perfectos, demasiado perfectos. Me acuerdo de una vez que pregunté si había problema en casa, y tu madre me fulminó con la mirada. ¿Y por qué no dijiste nada? Pregunté sin suavizar el tono. Me ardía la garganta de contener todo lo que quería gritarle. Lo intenté. Hice un informe interno. Sugerí que se evaluara un posible caso de negligencia, pero desapareció. Me dijeron que no hiciera suposiciones, que era una familia comprometida con la salud de su hija. Abrió la carpeta. Estaba llena de copias de los expedientes clínicos. No eran hojas sueltas. Estaban numeradas, con anotaciones, con fechas. Guardé mis propios registros, por si algún día... Cayó. ¿Por si algún día qué? Lo interrumpí. Por si algún día tenía el valor de venir a decírtelo. Tomé los documentos. Reconocí las fechas. Eran los mismos días en que mi mamá me había gritado por no trapear, o por llegar con una B en matemáticas. Los registros eran prueba de que mi cuerpo se había apagado por castigo.
Las glucemias marcaban 400, 500, incluso una vez 680. Y aún así, los informes decían, padres presentes, buen seguimiento en casa. Mentira. Todo mentira. ¿Qué quieres a cambio?, le pregunté, porque ya no confiaba en nadie. Nada, solo que me dejes testificar. Lo miré por largo rato. Luego asentí, no por él, por mí. Porque cada página de esa carpeta era una cuerda cortada que me había mantenido atada a esa historia. Volví a mi cuarto esa noche con los papeles bajo el brazo. Camila me miró en silencio. ¿Era verdad? Todo. Y más. Nos sentamos juntas, en la oscuridad, revisando cada hoja como si fueran los restos de una guerra. Y lo eran. Una guerra en la que mi cuerpo había sido el campo de batalla. No dormí esa noche. Solo pensé. Y cuanto más leía, más clara tenía una cosa. No bastaba con que ellos fueran a prisión. El sistema también debía responder. Porque alguien leyó estos informes. Alguien los firmó. Alguien los ignoró. A la mañana siguiente pedí hablar con la abogada del caso. Le entregué la carpeta y le conté todo. Necesitamos que este doctor declare, le dije. Sí, pero hay algo más que deberías saber, dijo ella abriendo su bolso y sacando un sobre. ¿Qué? La libreta que encontramos en la casa de tus padres. La que contenía los castigos. Acaban de analizarla en peritaje grafoscópico. Y se detuvo. ¿Y qué? La letra no era solo de tu madre. También hay anotaciones de otra persona. ¿Quién? Una tía. Tu madrina. Me quedé en silencio. Sentí un vértigo en el estómago. ¿Estás segura? Tan segura como que esa libreta tiene anotaciones recientes. Alguien más siguió escribiendo, después de su arresto. No sabía qué me dolía más. Descubrir que alguien más sabía lo que pasaba en mi casa o pensar que quizás participaba. Mi madrina, la hermana de mi mamá, la que venía cada Navidad con regalos envueltos y sonrisas fingidas. La misma que me decía que mis papás solo querían lo mejor para mí. La que me acariciaba el pelo mientras me decía, «Ay, Fer, es que tú exageras. Tu mamá tiene mucho estrés, por eso a veces se le pasa la mano». La abogada me mostró las anotaciones. La letra era inconfundible. Yo la había visto en las cartas de cumpleaños, en los post-its que dejaba en la cocina cuando venía a ayudar. En la libreta había frases como, martes, no hizo tarea, retener insulina hasta las 9 p.m. Mi hermana dice que así aprende. Hoy lloró. Dice que le duele el estómago. Tarde o temprano entenderá. La respiración se me cortó. De repente no estaba en la oficina del DIF, sino de nuevo en ese sillón de la sala, con fiebre, viendo a mi tía meter mi medidor de glucosa en su bolsa mientras decía, «Te lo devuelvo cuando limpies tu cuarto». Me temblaban las manos. La abogada me tocó el hombro. «Esto cambia las cosas, Fernanda. Si ella participó, también puede ser procesada. Pero hay algo más». «¿Qué más?» «Intentó visitarte hace 2 días. Aquí». «¿Qué?» «No se lo permitimos. Pero dejó una carta. Dijo que necesitaba hablar contigo antes de que te llenaran la cabeza de cosas». Me dieron el sobre. No quise abrirlo ahí. Me fui directo al patio con Camila a mi lado. Abrí la carta con los dedos duros. Era su letra. Redondita, falsa. Fer, no sabes lo que estás haciendo. Estás destruyendo a tu familia. Tu mamá cometió errores, pero siempre te amó. Lo que estás diciendo no es justo. No todos entenderán, pero yo sí. Yo te cuidaba cuando tu mamá no podía. Fui yo quien estuvo ahí cuando te daban esos ataques raros. No repitas lo que otros te dicen. Tú sabes que yo no soy como ellos. No terminé de leerla. La rompí. Sin drama, sin llanto, solo rabia fría. Camila me miró. ¿Y ahora? Ahora voy a hablar. La fiscalía organizó una nueva audiencia. Esta vez para decidir si se abriría una carpeta contra mi madrina. Yo declaré todo. Conté sobre las veces que ella me dejó sola en casa con la glucosa disparada. Cómo me decía que si me sentía mal era porque no me esforzaba suficiente. La defensa trató de desmentirme. Dijeron que yo estaba confundida, que era una niña con trauma. Y tenían razón, tenía trauma, pero no estaba confundida. Estaba más lúcida que nunca. ¿Puede decirnos exactamente qué hacía su madrina durante estos eventos?, preguntó la jueza. Guardaba mi insulina, se burlaba cuando lloraba, y una vez me dijo que si me moría, al menos dejaría de dar problemas. Se hizo un silencio largo. Esa noche, Camila y yo hablamos sobre algo que nunca habíamos dicho en voz alta. ¿Tú también pensaste en morirte alguna vez?, pregunté. Sí, respondió sin mirarme, pero luego pensé que si me moría, ellas ganaban. Cerré los ojos. Respiré hondo. Estaba cansada, pero también estaba empezando a sentir algo que no conocía desde hacía mucho: fuerza. Al día siguiente, me notificaron que el tribunal autorizó abrir una investigación formal contra mi madrina. Pero no fue eso lo que me dejó sin aliento. Fue lo que vino después.
Una trabajadora social llegó corriendo a la sala común donde estábamos haciendo tarea. «Fernanda, ven, tienes que ver esto». Me llevó a la oficina del director. Encendió la televisión. Canal Nacional. Noticiero. En vivo. La reportera hablaba frente al reclusorio femenil de Jalisco. Nos acaban de confirmar que la señora Patricia Álvarez, enfermera del hospital que ayudó a Fernanda Castañeda, ha sido temporalmente suspendida sin goce de sueldo por haber actuado fuera de sus funciones médicas. La decisión ha generado protestas por parte de colectivos de salud y derechos humanos. El mundo me dio vueltas. ¿La suspendieron? Sí, dijo la trabajadora social, y parece que van por más. El hospital inició un proceso administrativo en su contra. Sentí como si me arrancaran el corazón. Patricia, mi única aliada, mi único refugio. ¿Dónde está ahora? No sabemos. No contesta. Y no aparece en su casa. No podía dejar de mirar la pantalla. Patricia, suspendida, acusada, desaparecida. Sentí una mezcla de náusea, rabia y miedo que me apretó el pecho como una mano invisible. Patricia no merecía eso. Ella me había salvado. Ella me creyó cuando nadie más lo hizo. Tiene que ser un error, le dije a la trabajadora social. Lo están investigando, Fernanda, pero el hospital está tomando medidas porque dicen que actuó sin protocolos, que puso en riesgo su carrera por no notificar formalmente antes de ayudarte. Me encontró muriendo en un baño. ¿Qué protocolo se supone que debía seguir? Salí corriendo al patio. No importaba si me regañaban. Necesitaba aire. Camila vino detrás de mí. ¿Te pasa lo mismo que a mí? Me preguntó. ¿Qué? ¿Sientes que cuando por fin algo bueno aparece, el mundo lo arranca de golpe? Asentí. No dije nada. Solo me senté en el piso, con las rodillas al pecho. El sensor pitó. Glucosa alta. No era sorpresa. Esa noche no dormí. Di vueltas en la cama, repasando todo lo que Patricia me había dicho. Me pregunté si estaría bien, si alguien la estaba cuidando como ella me cuidó a mí, si alguien la abrazó cuando le dieron esa noticia, si estaba sola. A la mañana siguiente tomé una decisión. Pedí hablar con la abogada. Le mostré el nombre completo de Patricia y el día exacto en que me encontró en el baño del hospital. Quiero hacer una declaración oficial, a su favor, contarlo todo, incluir su nombre. La abogada me miró con cuidado. ¿Estás segura de que quieres involucrarte así? Ella se jugó su carrera por mí. Lo mínimo que puedo hacer es contar la verdad completa. Y lo hice. Durante casi 2 horas, relaté cada detalle. Cómo me escondía en los pasillos, cómo usaba las revistas como almohada, cómo robaba insulina de las salas de educación, y cómo, esa noche, Patricia me encontró. Cómo se sentó conmigo. Cómo me hizo escribir cada fecha de cada castigo. Cómo llamó a la policía sin miedo. Cómo me prometió que estaría bien. Sin ella yo estaría muerta. Concluí. El Ministerio Público registró la declaración. La abogada dijo que eso podía ayudar en su caso. Pero no te ilusiones, Fer. El hospital está más preocupado por su reputación que por justicia. No me importaba. No iba a quedarme sentada viendo cómo destruían a la única persona que me había visto como un ser humano. Ese día, en la hora de lectura, le pedí a Camila su celular escondido. Lo usaba solo para ver TikToks sin que las cuidadoras lo supieran. Necesito publicar algo, le dije. ¿Estás segura? Más que nunca. Grabamos un video. Cara lavada, fondo neutro. Yo hablando a la cámara. Me llamo Fernanda Castañeda. Soy la niña de la historia que salió en los noticieros. La que vivía en un hospital. La que fue castigada sin insulina. Quiero contarles algo que no han dicho en las noticias. Yo estoy viva gracias a una mujer. Una enfermera. Patricia Álvarez. Hoy esa mujer está siendo castigada por haberme salvado. Hablé. Con el alma. Sin rabia. Con hechos. No sé si alguien va a compartir esto. No sé si a alguien le importa. Pero a mí sí. Y si algo le pasa, sabrán que me quedé callada. Subimos el video desde una cuenta anónima. Lo titulamos La enfermera que me salvó y ahora castigan. No pasó ni una hora. La publicación empezó a moverse como fuego. Comentarios. Gente pidiendo explicaciones al hospital. Médicos indignados. Enfermeras compartiendo con la frase «No estamos solas». Hasta celebridades lo replicaron. A las 5 horas, la noticia ya estaba en los principales portales digitales. Y entonces llegó. Una videollamada entró al teléfono de Camila. Número desconocido. Contestamos. Apareció el rostro de Patricia, llorando. «Mi niña, ¿fuiste tú?» «Claro que sí», respondí, con la voz quebrada. «¿Dónde estás?» «Estoy en casa de mi hermana. Me están presionando para que firme una renuncia voluntaria. Pero gracias a ti, el colegio de enfermería me está respaldando. No te vas a rendir, ¿verdad?» «No, Fer, no esta vez. Colgamos». Camila me miró. «Acabas de mover al país entero, ¿lo sabes?» No lo sabía, pero sentí que,
Por primera vez, tenía el poder en las manos. Esa misma noche, me entregaron una carta oficial. El juez quería verme en privado. Al día siguiente, decía que había una nueva solicitud en mi caso, un posible cambio de hogar, y que alguien había pedido ser considerado como tutor legal. Firmaba Esteban Méndez, médico internista, el mismo que había guardado mis registros todos esos años. Cuando leí su nombre no supe si gritar o llorar. Esteban, el médico que no habló cuando debía. El que vio mi cuerpo en crisis y no hizo nada más allá de un informe que se esfumó. ¿Ahora quería ser mi tutor? ¿Es esto una broma? Le pregunté a la abogada mientras sostenía el documento con manos temblorosas. No lo creo, lo vi en la audiencia. Y después de que declaraste a su favor, se comunicó conmigo. Dijo que estaba dispuesto a ofrecerte algo que nunca tuviste. Una casa segura. Él tuvo su oportunidad. Escupí. Y me falló. Lo sé. Pero también lo sabes tú. No muchos adultos reconocen su culpa. Y menos, se ofrecen a repararla con el corazón en la mano. Me senté. Cerré los ojos. Me sentía estafada por la vida. Primero mis papás. Luego mi madrina. Ahora un hombre que había sido testigo de mi sufrimiento sin mover un dedo. ¿Debía perdonarlo? Camila estaba en el patio cuando salí, reventada de pensar. ¿Supiste? Sí, dijo sin que yo tuviera que decir más. ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. No puedo ni imaginar vivir con alguien que me vio romperme y no hizo nada. Camila guardó silencio. Luego dijo algo que me marcó. A veces, los que te fallan no lo hacen por maldad. Lo hacen por cobardía. Y hay cobardías que duelen más que una bofetada. Pasé la noche sin dormir. Me debatía entre mis heridas y la posibilidad absurda de que quizás, solo quizás, Esteban sí quería hacer algo bien por primera vez. A la mañana siguiente, accedí a verlo. Nos sentamos en una sala del DIF. No había cámaras, solo una mesa y 2 sillas. Él fue el primero en hablar. No espero que me perdones, ni siquiera espero que me creas. Pero cuando te vi en el hospital esa noche, cuando entraste colapsando por la puerta con la pulsera médica, supe que te habían fallado. Y cuando supe que eras tú la niña de hace años, me odié. Me odié por haber tenido miedo. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a calmar tu conciencia? Pregunté con la voz afilada. Vengo a ofrecerte algo real. Estabilidad. Acompañamiento. Un lugar donde puedas terminar la secundaria sin tener que esconder tu insulina debajo de la almohada. Lo miré. Parecía sincero. Tenía ojeras profundas. Las manos entrelazadas como un niño que espera el castigo. ¿Por qué tú? Porque te fallé. Y la única forma de vivir con eso es construir algo nuevo, si tú me lo permites. La decisión no era simple. No confiaba en él, pero tampoco confiaba en el sistema. El hogar del DIF era seguro, sí, pero no era una vida. Era una sala de espera. ¿Y si te equivocas de nuevo? Entonces te juro que tú serás la primera en saberlo. Y tendrás derecho a irte, sin explicaciones. Firmé el consentimiento provisional, no con esperanza, con precaución. Ese día salí por primera vez del centro en un coche civil. Esteban conducía en silencio. Yo iba con mi mochila apretada entre los brazos como si fuera un escudo. Su departamento estaba en Zapopan. Nada lujoso, pequeño, ordenado. En la pared del comedor tenía colgado un cuadro con una frase: donde no puedas ser libre, no te quedes. Me mostró mi cuarto. Una cama individual, un escritorio, un estante con libros médicos y una caja con mis insumos organizados por fecha. Revisé tus necesidades, dijo él. Tu tratamiento es prioridad. Y tus decisiones también. ¿Y si quiero vivir con Camila? Lo hablamos. Podemos incluirla en los fines de semana, pero paso a paso. No sabía si confiar. Pero una parte de mí, pequeña, desconfiada, agotada, quería intentarlo. Los primeros días fueron extraños. No hablábamos mucho, pero me respetaba. Me dejaba mis espacios. Y nunca cuestionaba mi tratamiento. Hasta me preguntaba antes de tocar mis cosas médicas. Una noche, me invitó a cenar con su hermana, Lucía, que trabajaba como pediatra en el IMSS. Fue ahí donde escuché algo que me encendió las alarmas. Estaban hablando del caso de mis padres, y ella soltó: lo increíble es que nadie se dio cuenta, ni siquiera el endocrinólogo de Guadalajara. ¿Cómo se llamaba? ¿Doctor Santillana? Sí, dijo Esteban tenso. Ese mismo. Dicen que era el mejor. Y ahora salió a relucir que tuvo varias quejas por omitir reportes. Mi cabeza giró. ¿Qué dijiste? Lucía me miró. Que ese doctor, el que veía tu caso, ¿no? Que recibió quejas por ocultar irregularidades en reportes pediátricos. No solo tuyos. Me quedé en silencio. Algo se rompió dentro de mí. No era solo mi familia. Había más. Había otros casos. ¿Dónde puedo ver esas quejas? Están en una asociación civil. Se llama Hijas del Silencio. Son chicas como tú,
que vivieron abuso y negligencia médica. Lucía buscó en su celular. Me mostró la página. Al centro, un lema en letras negras. Si nadie te creyó, aquí sí lo haremos. Y justo abajo, una foto borrosa. Era la sala del hospital donde yo robaba insulina. Tuve que mirar la foto 2 veces para creerlo. No era mi cara, no era mi cuerpo, pero sí era mi historia. La niña en la imagen estaba sentada en el mismo rincón donde yo me escondía, frente al dispensador de gel antibacterial y la máquina de café. Llevaba puesta una sudadera enorme y tenía la cabeza recargada en la pared. A su lado, una bolsa plástica con lo que parecían insumos médicos. Esa imagen me hizo sentir vértigo. No por el lugar, sino por lo que significaba. No era la única. Nunca lo fui. Pasé el resto de la noche investigando la página de la asociación. Hijas del Silencio era un colectivo de jóvenes que habían vivido abusos médicos, familiares o institucionales que no fueron reconocidos a tiempo. Algunas, como yo, sobrevivieron escondidas. Otras no tuvieron la misma suerte. Había testimonios en video. Uno me partió el alma. Una chica hablaba de cómo su papá le rompía las pastillas y las tiraba al excusado para ver si de verdad las necesitaba. Otra, de cómo fingía comer bien para que no le quitaran el tratamiento psiquiátrico. Y otra más, que decía, a veces no te matan con golpes. Te matan con descuidos que parecen accidentes. Apagué la pantalla, me quedé en la oscuridad, temblando, pero no de miedo. Era otra cosa, algo que no sabía que existía, un fuego nuevo, una urgencia. Al día siguiente, le pedí a Esteban que me llevara a conocerlas. ¿Estás segura?, me preguntó, mientras comía cereal. Sí. Si hay más como yo, necesito hablar con ellas. Está bien, pero yo solo te acompaño hasta la puerta. La sede de la organización estaba en una colonia vieja de Guadalajara, en una casa adaptada. Al entrar, el olor a incienso y cloro se mezclaba con risas lejanas. No era una oficina, era un refugio. Una chica con cabello rojo me recibió. Se llamaba Sam, usaba muletas y tenía una cicatriz profunda en el cuello. ¿Eres Fernanda? Sí, te estábamos esperando. Me guiaron a una sala donde había al menos 10 chicas. Una de ellas, alta, con lentes gruesos, me abrazó sin preguntar. Gracias por hablar, nos diste valor. Pasamos horas compartiendo historias. No era un grupo de terapia. Era un campo de batalla emocional. Algunas lloraban, otras se reían para no desmoronarse. Cada testimonio era una herida abierta. Y sin embargo, sentí algo que no había sentido ni en el hospital, ni en el DIF, ni con Esteban. Pertenencia. Cuando conté mi historia hubo silencio. Y luego una frase de Sam. No solo sobreviviste, documentaste, guardaste pruebas. ¿Sabes lo valioso que es eso? No lo hice por valor, respondí. Lo hice porque no quería morir. Da igual, lo hiciste. Sam me llevó a un rincón donde había carpetas con etiquetas, nombres, fechas, registros. Muchos de nosotras teníamos al mismo endocrinólogo, Santillana, el que te atendía a ti. Sentí un hueco en el estómago. ¿Qué? Mismo patrón. Padres que se hacían los preocupados, diagnósticos que no cuadraban, informes perdidos. Queremos armar una denuncia colectiva, pero necesitamos más pruebas. Tu caso puede ser la pieza que falta. Me dieron una carpeta para firmar mi consentimiento. Lo hice sin dudar. ¿Y qué van a hacer con esto? Vamos a hacer ruido. El suficiente para que nadie más se esconda en un hospital esperando no morir. Regresé a casa esa noche con la mente en llamas. Esteban no dijo nada, pero me dejó un té en la mesa. Lo entendí como un gesto de aprobación. ¿Estás bien?, preguntó. No, pero estoy viva. Y ya no tengo miedo. Me fui a dormir. Pero a las 3 de la madrugada, un mensaje anónimo llegó al correo de la asociación. Lo abrió Sam y me lo reenvió de inmediato. Asunto. Para Fernanda. Mensaje. Tu historia no es la única. Hay un informe confidencial del hospital que prueba que Santillana borró expedientes de pacientes entre 2016 y 2021. Pero está en una USB guardada en su oficina. Nadie más lo tiene. Si quieres justicia de verdad, tendrás que entrar. Me quedé helada. Lo leí 3 veces. La USB que podía derrumbar todo el encubrimiento. Seguía dentro del hospital. El mismo hospital donde viví escondida. El mismo donde casi muero. Volver al hospital nunca estuvo en mis planes. Menos así. No para un chequeo, no para una consulta, no para recordar, sino para buscar pruebas. Pruebas que podían cambiar todo. La idea de entrar a escondidas me revolvía el estómago. La última vez que estuve ahí sin permiso, mi cuerpo se estaba apagando. Ahora tenía que volver con los ojos bien abiertos y con la cabeza en alto. Me reuní con Sam al día siguiente. Nos vimos en una cafetería discreta del centro. Ella traía una mochila con papeles, credenciales falsas, planos del hospital. ¿Estás segura de esto?,
Me preguntó sin rodeos. Tan segura como estuve la noche que me escapé por la ventana. Esto es diferente, Fer. Es más grande, más peligroso. ¿Y más valiente? Más todo. Sam me explicó que tenía un contacto que trabajaba en intendencia dentro del hospital, un joven que simpatizaba con la causa y que, por turnos, podía dejarnos entrar por una puerta trasera usada para el cambio de turnos del personal de noche. Pero la USB, le dije. ¿Cómo sabemos que sigue ahí? No lo sabemos, pero una fuente interna afirma que Santillana usaba una caja fuerte antigua dentro de su oficina y que guardaba ahí documentos que no registraba en sistema. Mi corazón latía como tambor. ¿Y tú crees que nadie lo ha revisado? Santillana fue suspendido temporalmente tras el escándalo mediático, pero aún no han intervenido su espacio por completo. Su oficina sigue cerrada, sellada, pero no vigilada constantemente. ¿Y si nos atrapan? Entonces nos habremos arriesgado por algo justo. ¿Y si no lo hacemos? La respuesta era peor. Me quedaría con esa sombra encima para siempre. Esa noche no pude cenar. Esteban notó mi ansiedad. Me preguntó si estaba bien. Le mentí. Es solo muchos recuerdos. El hospital. Las cosas viejas. No insistió. Tal vez sabía que necesitaba espacio. A las 2 de la mañana me encontré con Sam en una parada de autobús. Camila no fue, pero me mandó un mensaje que aún tengo guardado. Hazlo por ti, por todas, pero sobrevive. Llegamos al hospital a las 2:47 am. El personal de guardia era mínimo. El chico de intendencia, Jorge, nos abrió por una puerta de servicio. Tienen 10 minutos, máximo, dijo con voz baja, sin mirarnos a los ojos. Nos movimos como sombras. Recorrer esos pasillos fue como entrar a un cementerio de recuerdos. Cada esquina tenía mi huella. El área de urgencias, donde me desplomé. El baño del tercer piso, donde Patricia me encontró. La sala de educación, donde robé insulina. La oficina de Santillana estaba al fondo de un pasillo de administración. Tenía una banda plástica de acceso restringido, pero sin candado. Forzamos la cerradura con una ganzúa improvisada. Dentro olía a humedad y desuso. Buscamos tras los cuadros, entre cajones, detrás de los muebles, hasta que la encontramos. Una caja fuerte antigua, empotrada en la pared. ¿Tienes el código? Sí, respondió Sam. La fuente dice que usaba la fecha de nacimiento de su hija. Marcó 1406 de 2007. Clic. La caja se abrió. Había carpetas, sobres, una libreta gruesa y una USB negra sin etiqueta. La tomé. Mis dedos temblaban. Vámonos. Ya. Salimos sin hablar. Jorge nos esperaba con el corazón en la mano. ¿Lo lograron? Sí. Nos fuimos corriendo. Apenas salimos del hospital, me desplomé en la banqueta. No por cansancio, por liberación. Sam me abrazó sin decir palabra. Al día siguiente, conectamos la USB en una computadora segura, sin red. Los archivos eran incontables. Registros clínicos omitidos, informes alterados, notas firmadas por Santillana que desaparecieron del sistema. Y lo peor, un PDF titulado Pacientes con historial médico editado por solicitud externa. Los nombres no eran solo niñas como yo. Había niños, adultos, personas con enfermedades mentales, gente vulnerable cuyas familias habían pedido que ciertos datos fueran omitidos. Esto no es negligencia, dijo Sam con voz hueca. Esto es una operación entera de encubrimiento médico. Nos miramos. La justicia ya no era solo personal, era colectiva. Esa noche recibí una llamada desde un número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Hola? Una voz que no escuchaba desde hace meses habló al otro lado. Fernanda, soy tu madre. Me quedé en silencio. El corazón se me paralizó. Tú no sabes todo lo que pasó. Hay cosas que Patricia no te dijo. Silencio. Y si crees que ya ganaste, te equivocas. Clic. Escuchar su voz fue como volver a oler gas en una habitación cerrada. Mi cuerpo se tensó. Mi mente quiso correr, pero mi mano apretaba el teléfono como si fuera una granada sin seguro. ¿Qué quieres?, le dije. La voz me salió más firme de lo que esperaba. Solo quiero que escuches, no me interrumpas, dijo ella. Su tono era el mismo de siempre. Seco, autoritario, sin rastro de arrepentimiento. Tienes un minuto. Patricia no te contó todo. Ella no estaba contigo cuando eras bebé. No estuvo cuando casi te mueres la primera vez. Yo sí. Yo pasé noches sin dormir cuidándote. Yo aprendí a ponerte las inyecciones. Yo te llevé a Guadalajara. Tú crees que soy un monstruo porque fallé después, pero no sabes lo que era vivir con el miedo de que ibas a morirte cada noche. Tragué saliva. No porque creyera en sus palabras, sino porque dolían, aunque no quería. ¿Me quitabas la insulina por miedo? ¿Me dejabas vomitando en el piso por amor? Tú no entiendes, Fernanda. Nadie entiende lo que es criar a una hija enferma sin ayuda, sin dinero, sin descanso.
¿Y entonces por eso me usaban como castigo? ¿Por eso se reían cuando lloraba? ¿Por eso escribían los castigos en una libreta? Esa libreta era para seguir tu comportamiento. No era un castigo. Era una guía. Era una lista de torturas, escupí. Y tú la firmabas. Hubo un silencio pesado. Ya no importa, dijo ella. De todos modos, tú ya decidiste ser la víctima, y todos te creen. Pero algún día, Fernanda, te vas a dar cuenta de lo que perdiste. Yo no perdí una madre, perdí una carcelera. Y colgué. El aire se cortó alrededor mío. Esteban entró a la sala justo cuando terminé la llamada. Me miró en silencio. ¿Era ella? Sí. ¿Estás bien? No, pero ya no me derrumba. Nos sentamos. Le conté todo. La llamada, la amenaza, las mentiras disfrazadas de maternidad. Van a intentar voltear esto, le dije. Ponerme como la hija ingrata, la que exageró, la manipulada. Entonces será mejor que estés preparada. El día del juicio final llegó. La USB había sido aceptada como prueba oficial. El tribunal citó a nuevas víctimas. El escándalo era nacional. Los titulares cambiaban cada hora. Encubrimiento médico histórico en hospital público. Menores silenciadas por doctores de prestigio. Niños enfermos, padres agresores y un sistema que no escuchó. Yo no estaba nerviosa. Estaba determinada. Al entrar al juzgado, me acompañaban Sam, Esteban, Camila y Patricia, quien ya había sido restituida oficialmente a su puesto. Caminábamos juntos, como una nueva familia hecha de ruinas y reconstrucción. La jueza inició la audiencia. Se leyeron fragmentos de la USB en voz alta. Paciente: María Fernanda Castañeda Ríos. Edad: 11. Diagnóstico: cetoacidosis severa. Notas borradas del sistema por solicitud externa el 13 de marzo de 2020. Paciente: Lucía A. Expediente omitido. Diagnóstico falsificado. Paciente: Ana R. Fallecida por omisión de tratamiento. Hospital no notificó al Ministerio Público. Cada palabra era un golpe, pero cada golpe nos fortalecía. Luego me llamaron a declarar por última vez. Caminé al estrado con la cabeza alta. ¿Tiene algo que decir antes de que este tribunal dé su veredicto? Respiré hondo. Sí, quiero dejar algo claro. Silencio. Durante años me hicieron creer que exageraba, que mi dolor era imaginario, que merecía lo que me pasaba. Hoy sé que no. Y quiero decirlo aquí, frente a ustedes, para que ninguna niña, en ningún rincón de este país, vuelva a pedir permiso para vivir. La jueza asintió. El fiscal se puso de pie. El jurado se retiró. Esperamos 3 horas. Y cuando regresaron, leyeron el veredicto. Se declara a los imputados culpables de tortura infantil por omisión, negligencia médica grave y alteración dolosa de expedientes clínicos. El fallo era histórico. Las penas fueron ejemplares. Mi madre, 35 años. Mi padre, 28. Mi madrina, 22. Y el doctor, Santillana, suspendido de por vida, además de enfrentar cargos penales. Camila me apretó la mano. Patricia lloraba sin hacer ruido. Esteban tenía los ojos rojos. Y yo sonreí. Pero justo cuando pensábamos que todo había terminado, un funcionario se acercó a la jueza y le entregó un sobre. Ella lo leyó, frunció el ceño. Luego me miró directamente. Fernanda, hay un nuevo testimonio que fue enviado de manera formal esta mañana. Es de una persona que alega haber presenciado uno de los castigos cuando tú tenías 6 años. Una persona que nunca había hablado antes. Levanté la mirada. ¿Quién? La jueza leyó en voz alta. Carlos Ríos, tu hermano mayor. Carlos. No lo escuchaba desde que tenía 8 años. Él tenía 15 cuando se fue. Nunca supe por qué. Mi mamá decía que se había rebelado y que era una mala influencia. Nunca volvió a casa. Nunca llamó. Nunca preguntó por mí. Hasta ahora. El tribunal aceptó su testimonio como evidencia complementaria. No apareció en persona, pero su declaración escrita fue leída por la jueza frente a todos. Soy Carlos Ríos, hermano mayor de Fernanda. Quiero decir que sabía, que vi, que me callé. Vi a mi madre esconderle la insulina a mi hermana por haber llegado tarde. Vi a mi padre amenazarla con no darle más dosis si no se portaba como él decía. No hablé porque tenía miedo. Me fui porque no soportaba ver lo que le hacían. He vivido con esa culpa cada día desde entonces. Cuando vi su rostro en las noticias, supe que no podía seguir callando. Yo la abandoné, pero no quiero que el mundo lo haga también. Sentí como si alguien abriera una puerta que había estado cerrada con candado dentro de mí. No sabía si llorar, gritar o correr. Carlos no era solo un recuerdo perdido, era parte de todo esto. Y su silencio me había dolido más de lo que quería admitir. Camila me apretó la mano sin decir palabra. Ya me conocía tanto que sabía que no necesitaba palabras. Después de eso, la jueza cerró el caso oficialmente. No fue con fuegos artificiales, ni vítores, ni aplausos.
Solo una frase sencilla. Se ha hecho justicia. Pasaron 3 meses. Patricia fue reincorporada de forma oficial al hospital, con un reconocimiento público. La asociación Hijas del Silencio creció. Más de 30 nuevas jóvenes se unieron y comenzaron talleres con profesionales de salud. Sam ahora lidera un proyecto nacional para capacitar a personal médico en detección de violencia familiar. Camila fue adoptada por una pareja que dirige un centro para adolescentes con enfermedades crónicas. Nos vemos todos los fines de semana. Compartimos recetas, planes, secretos y a veces solo silencio, de ese que se entiende. Esteban. Sigue siendo Esteban. Aún se levanta antes que yo para prepararme desayuno. Me deja post-its con frases estúpidas en la nevera. A veces hablamos de cosas duras. A veces no, pero nunca me ha fallado desde entonces. Es el adulto que merecí desde el principio. Mi madre está en un penal en León. Intentó apelar. Le negaron el recurso. Mi padre y mi madrina también cumplen condena. Ninguno ha intentado contactarme. Ni una carta. Ni una palabra. Y así prefiero. Carlos me escribió un correo hace unas semanas. Dice que vive en Puebla, que trabaja como chef. Me pidió perdón. Me dijo que no busca excusas, pero que si algún día estoy lista, le gustaría tomar un café. Todavía no le he respondido. Y está bien. No tengo prisa. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Me invitaron a dar una charla en el hospital donde casi muero. Acepté, porque ahora no voy como paciente. Voy como testigo. En el atril, frente a médicos, enfermeros, estudiantes y periodistas, dije esto. Mi historia no es única. Eso es lo que más duele. Que pudo haber sido evitada. Que hubo señales. Que hubo silencio. Pero también hubo voces. Hubo resistencia. Y hubo amor. El verdadero. El que no necesita manipular para proteger. Hice una pausa. El auditorio guardó silencio. No vengo a hablarles como víctima. Vengo como sobreviviente. Y como alguien que aprendió que a veces, la única forma de sanar es decir la verdad, aunque duela, aunque tiemble, aunque nadie quiera escucharla. Cerré mi cuaderno. Bajé del escenario. Y mientras caminaba hacia la salida, una niña de unos 12 años me alcanzó. Llevaba una bomba de insulina pegada a la cintura y una mirada valiente. ¿Eres Fernanda? Sí. Gracias por hablar. Ya no me da miedo decir lo que me pasa. Le sonreí. Prométeme algo. ¿Qué? No guardes silencio. Nunca. Ella asintió, y supe que lo iba a cumplir. Porque ahora ya no estamos solas.